Dios les bendiga más en esta mañana. Estamos en una entrega más de cápsula Medicina para el Alma. Mi nombre es Digna de la Rosa y quiero compartir con ustedes en este día el tema de vida de testimonio. Y para esto quiero leer la Biblia en Romanos 12, verso 2. En el nombre de Jesús dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, una vida de testimonio. La vida es una trayectoria donde el hombre cultiva ya sea lo bueno o lo malo. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal en nuestros corazones, que fue el primero en hacer el más grande sacrificio y dio testimonio de eso en la cruz del Calvario. Pero también nosotros debemos de cultivar una trayectoria de vida, de testimonio, de una vida intachable delante de Él. Porque la palabra de Dios habla que por nuestros frutos nos van a conocer. Y nosotros mismos enseñamos la disciplina de ser santo porque yo soy santo. Una vida en santidad delante del Señor. Somos carta leída para el mundo. El mundo sí nos conoce y sabes por qué, por nuestras actitudes, por nuestra forma. Nosotros hemos vendido al mundo una vida intachable, de que el cristiano debe de vivir de una vida conforme a la voluntad de Dios. Bien, pero hay cosas en nuestras vidas que suceden que quieren quitarnos ese enfoque de vida, de trayectoria que nosotros llevamos de una vida intachable delante del Señor. El mismo Satanás, cuando fue en la tentación a Cristo, ¿qué le ofreció? Le ofreció muchísimas cosas. Le ofreció los reinos, le ofreció el poder, para que Cristo se desenfocara de una vida de testimonio, de una vida agradable al Señor. Y eso pasa, porque si eso fue con el palo, continuar con las ramas. Si eso fue con Cristo, continuar con nosotros. Pero nosotros tenemos que, con sabiduría y entendimiento, saber proteger esa vida de testimonio. Porque esa vida de testimonio nos ha costado lágrimas, dolor, sufrimiento. Porque el primer sacrificio lo hizo Cristo, pero a nosotros también nos cuesta. Porque la salvación cuesta, vivir una vida de testimonio cuesta. Una vida de trayectoria, de lágrimas, de sufrimiento, de prueba y de dificultades cuesta. Como dijo un escritor, lo que nosotros hemos cultivado muchas veces por décadas, en un minuto puede perderse. Y dice un escritor también: veo el final de mi rudo camino porque yo fui el arquitecto de mi propio destino. Nosotros somos los arquitectos, nosotros somos los que formamos. Si nos dejamos llevar de lo que es la vanagloria, de lo que es la trayectoria de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué nosotros debemos de hacer? Porque en las Sagradas Escrituras está todo concerniente a vivir de una vida piadosa, de tener ética en todo momento. Porque el ser humano, el Hijo de Dios, tiene presión de toda índole. Primero está la presión familiar, donde podemos tener diferentes tipos de problemas y de dificultades. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos una herramienta viva y eficaz que nos ayuda a nosotros a salir del paso. ¿Cómo yo puedo solucionar ese problema familiar, de esa presión? ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra. Dios me dice que me va a ayudar. Dios me dice que va a estar conmigo. Con sabiduría yo voy a utilizar la forma sabia de cómo hacerlo. Yéndome delante del Señor, como dice Pablo aquí, el Señor pues va a poner en mi mente cuál será la voluntad agradable y perfecta que Él quiere para mí. También hay presiones en los ministerios, presiones ministeriales. Aquel que es pastor, que es líder, porque tiene que bregar con gente y no es tan fácil el liderazgo. Todo eso son presiones, pero también tenemos que saber cómo utilizar la ética, la palabra de Dios en toda su trayectoria, para no derribar una vida de testimonio que nos ha costado por una sencillez. Vamos a hacerlo todo con sabiduría y conocimiento. La Biblia está ahí y la Biblia nos registra la forma adecuada que debemos de hacerlo. Entonces,
Yo me voy delante del Señor a pedirle a Dios por cualquier dificultad que yo tenga. ¿Para qué? Para yo no romper ese lazo de testimonio, esa trayectoria de vida, de comunión con el Señor, por un minuto, perderlo en un minuto. Cristo dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios me va a dar vida. Me va a dar ¿qué? Iluminación, va a ser mi veleta para yo salir hacia adelante en medio de la dificultad, en medio del problema. No importando, a veces hay problemas que son presiones con los vecinos por causa de los hijos. Eso va a pasar. Dios te da la forma de cómo hacerlo. En la Biblia está toda la forma de cómo tú actuar en medio de problemas, de dificultades, de presiones de la vida. La vida está llena de presiones. Pero la Biblia te dice cuál es la salida. Vamos a buscar el conocimiento de Dios para salir a flote y que nuestra vida de testimonio se mantenga. Que nuestra vida de testimonio sea cultivada. Que seamos como el arpa en aumento hasta que el día se hace perfecto. Todos los días dice que somos renovados, que nuestro entendimiento es renovado para recibir cada día una nueva victoria. Pero si nosotros no dañamos esa trayectoria de vida de testimonio. ¿Por qué? Porque como somos carta leída y todo el mundo nos está mirando, estamos en la vista de todo el mundo. Aunque tú no creas, el vecino te ve. Aunque tú no creas, el compañero de trabajo te está mirando cómo tú hablas, cómo te conduces, cuáles son las palabras que tú dices en tu vocabulario, que no están acorde a un cristiano. El vecino te ve y te escucha lo que tú dices en el patio de tu casa que no están acorde al cristiano. Te ven tus hijos. Entonces hay que mantener esa vida intacta de testimonio, hay que mantenerla. Y sobre todo pedirle a Dios qué hacer en medio de ese problema. ¿Qué hago? ¿Cómo me conduzco? El Señor está ahí, la Biblia está ahí y están los expertos. Personas capaces que tienen el conocimiento, que pueden ayudarte en un momento determinado, pero buscándolo, que sean del área, que sean expertos del área. Porque si usted tiene una necesidad, ejemplo, con su carro, ¿a quién usted va a buscar? ¿A un mecánico? Usted tiene que buscar a un mecánico, no busque a un plomero. Pero primero déjese dirigir del Señor para que sea Dios que le dé la luz. Porque Dios enciende una luz en medio de la dificultad, en medio del problema. El Señor la enciende. Y dice Dios que Dios te respalda. Él está ahí y te va a respaldar en todo momento. El Señor no te va a dejar. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice la palabra de Dios que Dios te va a revestir de una doble armadura para vivir una vida de testimonio intachable. Pero hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo tengo que conocerla primero, para luego entonces irme y actuar. Pero primero conociendo qué Dios quiere de mí, qué Dios me dice que haga en medio de ese problema. Primero me voy a empapar con el conocimiento y la dirección de Dios para saber qué hacer en medio del problema y no destruir mi vida de testimonio, que la he construido mediante décadas, y en un minuto, un momento determinado, destruirlo por disparate. El Señor dice que después de haber acabado todo, en las pruebas, todo, después de terminar la prueba, guerrero, estar firme. Porque sabemos que en medio de estas dificultades, de ver en una guerra tanto muerto, de ver problemas, no es fácil quedar de pie. Pero dice la palabra de Dios a sí mismo, después de haber acabado todo, estar firme. Después que haya acabado el problema y las dificultades con el matrimonio, con el vecino, con la iglesia que eres líder, mantente firme que después de acabar de todo, después de que termine todo, dice la palabra del Señor, Dios te va a sustentar. La fe te va a sustentar, la fe en Cristo. Entonces no derribar algo que hemos construido mediante décadas en un minuto. Vida de testimonio. Dios te bendiga y Dios te guarde.